Hola, ¿cómo les va? Un nuevo episodio de Modelo para Armar. En esta ocasión vamos a hablar con un economista. Yo les había adelantado y voy a reiterar cuál es la propuesta de Modelo para Armar, que está en el canal, en Truco Gallo TV, que nos van a escuchar y nos van a ver por YouTube, pero también en otras plataformas. ¿Cuál es el disparador? Dije que voy a hablar con un economista, pero la idea es hablar con sociólogos, filósofos, historiadores, empresarios. ¿Por qué? Porque la idea de este programa es tratar de incorporar ideas, pensamientos. No es para controvertir a cada uno de los invitados, sino que nos ayuden a pensar, que tratemos de pensar un modelo para armar para la Argentina. ¿Y por qué es esta propuesta? Porque después de tantos años, hasta podemos decir décadas, la Argentina está viviendo un estancamiento. Yo lo llamo como un estancamiento secular, que además con muchos vaivenes en la política. No solamente en la política por los gobiernos, sino también en la política económica, en las políticas sociales, en las culturales. Y yo siempre los convoco a revisar esta historia o este texto vinculado con el péndulo argentino, ¿no? Que en algún momento la Argentina es aperturista, en otro momento proteccionista, en otro momento endeudador, en otro momento desendeudador, y así podría seguir en cada uno de los rubros principales vinculados con la política económica, pero también en lo social, en lo histórico, en lo cultural. Entonces, ¿cuál es la idea? Bueno, escuchar a intelectuales que nos incorporen por lo menos algunas ideas sobre ese modelo para armar, siendo una propuesta, yo no digo ambiciosa, yo quiero que sea al menos un granito de arena a este programa para tratar de ver si existe la posibilidad de lograr algún tipo de consenso básico. Acá no es anular las diferencias, sino algún mínimo de consenso para tratar de construir un modelo para armar para la Argentina. Bueno, en este episodio está convocado, como te dije, un economista, Alejandro Banoli, economista, expresidente del Banco Central. ¿Cómo andás, Alejandro? ¿Qué tal, Alfredo? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Gracias por la invitación. ¿Cuál es la propuesta inicial? La propuesta inicial para los invitados es que tienen 1, 5, hasta 10 minutos, porque después así comenzamos el intercambio, que expongan los principales puntos de ese modelo para armar de la Argentina. Obviamente que después en la conversación se va a filtrar la coyuntura, se va a filtrar el pasado, la historia, pero el objetivo es tratar de poner puntos principales y decir, bueno, a ver, ¿cuáles son tus ideas para ese modelo para armar? Digo, porque leo los comentarios, yo agarro el celular no para meterme en el celular, sino que escribo cuáles son las principales propuestas del invitado, donde van a aparecer en pantalla, y después tratar de avanzar con cada uno de ellos. Tu tiempo, Alejandro. Bueno, gracias por la invitación. Me parece una propuesta necesaria, ¿no? Vos mencionaste a Diamant y al péndulo argentino, y creo que ahí está el centro de nuestra tragedia, ¿no? La alternancia política, pero yo diría violenta, ¿no? Desde pasar de un modelo de determinadas características a que viene un gobierno y destruye todo y volver a empezar, como Sísifo con la piedra, ¿no? El mito donde nunca podía llegar a avanzar a un determinado punto. Yo te diría, y siendo economista, que el primer punto es estrictamente político, porque creo que el problema, por cierto, que en la Argentina está lleno de problemas económicos y sociales agravados mucho este último año y medio, pero creo que la raíz del problema es político. Yo creo que es absolutamente necesario para trascender todo lo que ha pasado en estas décadas con un acuerdo político de una mayoría relativa que establezca consensos básicos en la Argentina. Esto quiere decir, obviamente que no puede haber unanimidad, pero después lo podemos desarrollar, que haya un determinado marco, ¿no? Por ejemplo, te doy un solo ejemplo y después lo profundizamos. Por ejemplo, que el impuesto a las ganancias, el umbral máximo en un gobierno por ahí nacional, popular, progresista, esté en 35% o idealmente un poco más, y en un gobierno de derecha no pueda bajar del 32%. Entonces, sepamos que
vamos a funcionar entre un margen de razonabilidad y que nadie ni lo va a llevar a 50 ni lo va a bajar a 20. Entonces creo eso es básico ¿para qué? Para dos cosas que creo que son importantísimas. La Argentina hace muchas décadas que no tiene un plan económico, pero digo un plan económico integral. Y yo dividiría esto en dos partes. Hace falta claramente un plan de estabilización. La Argentina tuvo algunos planes de estabilización en estas últimas décadas que fueron fallidos, que tuvieron un éxito inicial, que fueron el Plan Austral y el Plan de Convertibilidad, y si querés, el Plan Económico de la Baña, que no fue como un plan económico, pero una serie de ideas consistentes, ¿no? Hace falta un plan de estabilización para bajar la inflación a niveles razonables, en forma gradual, sin un ajuste brutal y perverso y que tenga consecuencias sobre la economía argentina. Te diría que el tercer elemento o el segundo elemento de esto es conciliar un plan de estabilización con un plan de desarrollo. Y acá me quiero parar porque creo que también desde hace mucho tiempo no pudimos ni hacer un plan consistente para bajar la inflación mucho tiempo, y mucho menos un plan de desarrollo que diga, bueno, a ver, ¿qué sectores productivos la Argentina en el marco de un plan de desarrollo que implique el marco federal, la infraestructura, el desarrollo regional, qué sectores productivos con valor agregado y empleo se puede desarrollar en la Argentina, alejándonos de dos polaridades, ¿no? Del modelo primario exportador extractivista, que podría ser una alternativa, la alternativa de Milei, y tampoco creo que hay margen para un modelo absolutamente sustitutivo, como tuvimos en algún momento de nuestra historia, ¿no? Entonces creo que eso es esencial, estabilización y desarrollo. Y te agregaría dos cosas más para ir cerrando un poco la parte general, que tiene que ver con tener un acuerdo sobre lo que es el rol del Estado, y en la discusión del rol del Estado tiene que ver con una reingeniería del gasto público y una reforma tributaria sobre esas bases de conciliar acuerdos políticos que permitan sustentabilidad, que permitan equidad, y acuerdo final sobre lo que es la inserción internacional, que me parece otro punto básico. O sea, no puede ser que ahora venga un gobierno que establezca una política exterior completamente polar, ¿no? Que nos aleje de algo que era una política de Estado, Alfredo, en Argentina. O sea, Mercosur, Malvinas, no se discutían, ¿no? Entonces creo que volver a tener una política multipolar en este contexto de guerra hegemónica es absolutamente central para poder conciliar, yo te diría, una perspectiva de un país productivo que pueda tener una inserción productiva, comercial, económica y financiera en el marco del Mercosur y yo diría de América del Sur, Asia, con proyección hacia otros países del sur global. Genial, Alejandro. Bueno, vamos a empezar punto por punto para tratar de profundizar con cada uno de ellos. El primero, hablaste de la cuestión política, la necesidad de un acuerdo de una mayoría relativa. Hablas de un acuerdo político. En otros momentos hablaba de un pacto social. Y cuando hablas de un acuerdo político, vos tenés diferentes protagonistas. Para hacerlo de una forma muy esquemática, que incluso puede pensarse algún otro sujeto, pero yo te lo planteo. Uno es el Estado, por otro lado está el mundo del empresarial y el otro por el lado del mundo de los trabajadores, con la heterogeneidad que tienen. ¿Cómo te imaginás, digamos, ese tipo de acuerdo? ¿Qué marco institucional, pero incluso cuál sería el contenido de ese acuerdo político? Bueno, yo creo, o pacto, como te gusta mencionarlo. Parto de la base, yo creo que si alguien nos escuchara con el escepticismo razonable de nuestra historia, diría eso es utópico, ¿no? Porque hoy por hoy uno ve la grieta, ve la polarización. Yo parto de la base, Alfredo, de que la situación económica en este marco de violencia política, intolerancia y extremismo en la política económica va a derivar en mayor o menor medida en una crisis, ¿no? Y creo que en ese momento, un poco como pasó en el 2002, por ejemplo, en el 2002 se juntaron Alfonsín, Duhalde, la Unión Industrial, la CGT, es decir, hubo, digamos, una mesa de diálogo, ¿no? Entonces yo creo que, esta mesa de diálogo
obviamente hay que hacer un acuerdo económico y social donde la discusión precios y salarios en el marco de ese plan antiinflacionario y de estabilización y desarrollo, convoque, por supuesto, a todos los actores relevantes económicos para, bueno, discutir productividad, discutir salarios, discutir ingresos, es decir, una senda de crecimiento económico y de desarrollo que permita, que es la única, conciliar un aumento del crecimiento, un aumento de las ganancias y una recuperación sostenida de los ingresos populares que implique una reversión de esta matriz redistributiva. Entonces creo que es un marco institucional político y económico que le dé contenido y sustento no solamente al plan de estabilización, sino a esas bases del plan de desarrollo. O sea, yo estoy imaginando, por ejemplo, no solo la discusión de la reforma tributaria, hablamos de la reforma del Estado, después lo podemos ver desde una mirada progresista, no esta, y yo te diría una especie en espejo, y algo escribí el año pasado, ¿no? O sea, Milei planteó la ley bases. Yo creo que habría que plantear una ley bases, pero del campo nacional, popular, progresista, y si querés de moderados conservadores, que sea lógico, ¿no? Esta brutalidad utópica que Milei está proponiendo, ¿no? Creo que hay que apelar, yo diría, a una nueva mayoría que implique, voy a tomar un término de alguien con el que yo no coincido, que es Horacio Rodríguez Larreta, que en un momento habló de que había que generar algo que tenga el consenso de más del 70% de los argentinos, ¿no? Y creo que un ejemplo de esto que se pudo fue, por ejemplo, en Francia, ¿no? Donde para frenar a Marine Le Pen, tanto, digamos, Macron como la centroizquierda o la izquierda francesa se unieron y generaron un programa mínimo para que la ultraderecha no acceda al poder. Me parece que hoy por hoy no están dadas las circunstancias, pero creo que en un marco de crisis va a ser absolutamente necesario que la clase política, los empresarios, los sindicalistas y los distintos actores de la vida económica y social se sienten en una mesa para poder revertir una situación que me parece, y vuelvo a decirla, ¿no? Cuando uno ve la dinámica de este tipo de programas económicos y si pensamos lo que pasó en la dictadura militar, si pensamos lo que pasó a fines de los 90, si pensamos en lo que pasó 2018-2019 que condicionó al gobierno de Alberto Fernández, con todas las críticas que uno le puede hacer a esa gestión, y obviamente lo que vino, ¿no? O sea, no hay otra forma, Alfredo, desde mi punto de vista. Te lo voy a problematizar un poco, porque vos incluso lo presentaste al comienzo, y dijiste, bueno, hoy muchos lo pueden pensar como algo utópico. Y entonces incorporaste un elemento muy interesante, voy a decir, bueno, hoy es utópico, pero en un escenario de crisis ya no va a ser tan utópico, porque va a haber una confluencia de intereses de los diferentes sujetos económicos, sociales y políticos, a decir, bueno, hay que generar las bases. Lo que lo problematizo es que cuando se incorporan en la mesa, cada uno de los sectores van a plantear, decir, bueno, ¿qué es lo que me corresponde a mí? Y la pregunta siempre cuando hay un acuerdo o un pacto social es, ¿qué es lo que vas a ceder? ¿No? Y entonces en ese dilema o en esa problemática, ¿qué pensás que el sector empresarial tiene que ceder? Porque está claro qué es lo que quieren, y también queda muy claro también qué es lo que quiere el sector del trabajo. ¿Qué pensás que también tenga que ceder? Lo pongo desde la negativa porque es fácil decir, bueno, mejorar el ingreso. Los empresarios decir, bueno, es un incremento de productividad y de esa forma con mayor ganancia voy a invertir más. Ah, bueno, pero hay un proceso. Vos lo mencionaste, tiene que ser gradual. Bueno, ¿qué es lo que tienen que ceder? Bueno, mira, te traigo un ejemplo histórico del 2002, ¿no? Donde también pensemos la Argentina con una pobreza de más del 50%, una desocupación del 24%, una crisis institucional. Bueno, finalmente las propias entidades del agro aceptaron un aumento de las retenciones. En ese momento no se habían eliminado en la época de Menem y de la Rúa y volvieron las retenciones en 2002. Vuelvo al presente, de nuevo, en un contexto de crisis, me parece que en aras de poder tener un horizonte de negocios, estabilidad y previsibilidad, un poco todo lo que
incluso desde una mirada muy pro mercado, el empresariado acepta, yo creo que vos dijiste la variable clave, es el tiempo, ¿no? O sea, por supuesto que hay un tema que es la indigencia o la pobreza extrema que no va a poder esperar. Y creo que ahí la reforma tributaria o determinadas políticas de ingreso y gasto tienen que ser de inmediato. Ahora el resto, o sea, la recuperación del salario real, la recuperación de espacio de rentabilidad, todo tiene que ser en el marco de evitar lo que ha pasado en estos años, que es la puja distributiva, que obviamente se acelera en un contexto de aceleración inflacionaria o de crisis, es una lucha salvaje. Si realmente todos los actores pueden coordinar expectativas y se cree que puede haber un sendero de crecimiento, me parece que ahí sí se pueden alinear los intereses entre los trabajadores y los empresarios. Creo que en el caso de los empresarios, en muchos casos, la posibilidad de volver a recuperar, a tener un mercado interno, es una variable clave. Creo que, sin meternos mucho en la coyuntura, pero me parece importante, salir de esta política de apertura extrema de la economía en un mundo proteccionista va a ser algo que va a permitir que la economía argentina, cuando se cambie la política económica, pueda recuperarse, y en ese marco creo que se puede discutir racionalmente entre todos los actores. Hay varios puntos, pero para mí el tema del acuerdo social o un pacto o un acuerdo político es muy central, entonces por ahí me detengo en una cosa, en un punto más, y después avanzamos con los otros. Yo antes te mencioné y te dije, bueno, el mundo empresarial, el mundo del trabajo, pero hay heterogeneidad. Digamos, es diferente el empresariado pequeño, mediano, grande, el nacional, el extranjero, en el mundo del trabajo, el trabajo formal, y dentro del trabajo formal depende qué sectores, en el mundo del trabajo, el trabajo informal, lo que ahora es un monotributista informal llamado, por ejemplo, los trabajadores de plataforma. Bueno, esa heterogeneidad, ¿cómo administrarla en este acuerdo político donde me imagino, y lo incorporo, aunque vos mencionabas el rol del Estado, pero específicamente vinculado acá, que el Estado sea el árbitro, el administrador? Bueno, te lo dije, era un poco amplio, a ver cómo lo sintetizás. No, por supuesto. A ver, yo creo que ahí, por supuesto que, a ver, no es quizás como en una economía más simplificada del pasado, que con 3 actores sentados en la mesa, y por ahí estoy pensando el caso del viejo PRI en México, ¿no? Donde ponías a uno de la Confederación de Trabajadores, uno de la Central Empresarial, del gobierno, y ya estaba todo. Evidentemente la clave es la representatividad y la pluralidad. En ese marco, obviamente, el Estado tiene que ser árbitro y, de alguna forma, arbitrar esas diferencias y esas tensiones. Yo creo que, obviamente, esa es la dificultad. Por ejemplo, yo creo que un error del kirchnerismo en 2008 fue haber tratado al campo como un todo, ¿no? O sea, evidentemente, tardíamente se segmentaron las retenciones, pero bueno, ahí está la complejidad. Entonces, bueno, creo que un poco como trató de hacer Perón en el final de los años 50, cuando llamó a un Congreso Nacional de la Productividad, me parece que, bueno, todos tienen que abrir sus balances, todos tienen que abrir y sus estados contables y financieros para ver realmente cuál es la situación concreta de cada empresa y de cada sector económico, y en ese sentido ir administrando las medidas y los tiempos en función de las necesidades. Obviamente no es lo mismo las economías regionales, que hoy están prácticamente con esta apertura y este tipo de cambio casi en ruinas, que un sector de la pampa húmeda en el área núcleo donde todavía hay rentabilidad aún con este tipo de cambio. Entonces creo que el Estado tiene que ser el árbitro y administrar las tensiones naturales y obviamente, bueno, focalizar los esfuerzos y las políticas para un poco poder contemplar toda esa diversidad del aparato productivo, que de nuevo va a tener sobre la cancha la ganancia de una recuperación del mercado interno, del consumo, que eso tracciona a todos, y obviamente, pero las velocidades, los ritmos, hay que de alguna forma pasarlos por el tamiz de estas diferencias, que requiere una discusión sincera y con todos los libros abiertos.
Pasamos al segundo punto, que es bastante amplio. Vamos a ver cómo le incorporás los ingredientes a un plan económico integral. Uh-huh. 2 puntos. Fácil decirlo, claro. Como hacerlo, ¿no? Yo creo que el último intento de plan fue el plan trienal de Helbar, ¿no? Que obviamente estalló con la muerte de Perón, la crisis internacional y, bueno, la violencia política, ¿no? Pero evidentemente creo que uno de los grandes lastres de la dictadura fue que a partir de ese momento, y creo que tampoco el kirchnerismo, primero por la urgencia de la crisis, pero después creo que de alguna forma fue lo que faltó. Lo que no se llegó a hacer es recuperar ese concepto de Estado planificador. Obviamente no una planificación soviética, sino un Estado que tenga no solamente la capacidad de articular entre los sectores, sino de tener, y creo que en eso la reforma del Estado es central, los recursos humanos, las normas, los recursos técnicos para poder administrar políticas. Te doy un ejemplo que yo lo viví en la gestión. Por ejemplo, en los años 90 se había destruido todo lo que tenía que ver con el tema de los movimientos privados de capitales externos. Bueno, había que hacer de nuevo un registro, ¿no? Como si había del registro de la deuda pública que se había destruido en la dictadura. No había, por ejemplo, en el Estado quien pudiera evaluar los precios de transferencia. ¿Qué son los precios de transferencia? Son los precios a los que se compran y se venden las filiales de las transnacionales, y esto implicaba arbitrajes impositivos, arbitrajes cambiarios que implicaban una pérdida para el Estado, tanto desde el punto de vista fiscal como desde el punto de vista externo. Entonces, ¿por qué traigo a colación este ejemplo, ¿no? Tiene que ver con el hecho de poder recuperar la capacidad de que el Estado, en el marco de una planificación con los acuerdos sociales, pueda de alguna forma hacer que los compromisos de los sectores sean cumplibles. Entonces, para eso tenés que tener un Estado que tenga, digamos, poder de articulación, que negocie, que tenga poder sancionatorio, que tenga información y que tenga capacidad plena para actuar. Y creo que lamentablemente Milei va a dejar un desierto en este sentido, porque vemos como áreas críticas del Estado están siendo desmanteladas. Bueno, toda esa capacidad, todo ese capital humano hay que reconstruirlo a los efectos de poder generar un plan que sea integral, y que sea integral quiere decir las distintas dimensiones, la dimensión nacional, provincial y municipal, la dimensión sectorial, o sea, agro, industria, servicios, es decir, pensar de qué manera se puede generar un proceso de crecimiento sostenido que genere un aumento del empleo y que no tenga los cuellos de botella que afectaron a muchos gobiernos populares, que es la típica, la restricción externa, quedarte sin divisas por el margen de importaciones asociado a un proceso de crecimiento, es decir, planificar para revertir algunos problemas serios estructurales de la economía argentina, que son, desde mi punto de vista, una exagerada concentración económica que aumentó en las últimas décadas y una creciente extranjerización que creo que lamentablemente se va a profundizar en estos años, que tiene que ver con, de nuevo, volver a articular una capacidad empresaria y económica nacional necesaria para poder crecer sostenidamente y para evitar un déficit externo estructural a los que estos problemas estructurales que ya pegaron y fuerte en los últimos 50 años van a estar agravados por estas decisiones que se están tomando en este gobierno, de nuevo, a contramano de un mundo que Estados Unidos, Europa, China, todos los emergentes están defendiendo con uñas y dientes su mercado interno, y acá lo estamos regalando. Solamente un aspecto vinculado con un plan económico integral, vos mencionaste algunos antecedentes, hay un elemento que yo creo que permite un análisis no tan maniqueo cuando se habla y se dice, planificación, y vos claramente agregaste, no es soviética, pero sí que todo plan económico integral tiene que tener un margen de flexibilidad, porque el mundo cambia, las dinámicas cambian, los sujetos económicos, tanto locales como internacionales, cambian, entonces se requiere cierta flexibilidad.
Por supuesto, y esto tiene que ver, vuelvo a la estabilización. Por ejemplo, el plan austral, ¿por qué fracasó? Porque supuso que iba a poder anclar, por ejemplo, un tipo de cambio, cambiaron los precios internacionales y empezó el problema por el lado del sector externo, por la pérdida de reservas. Entonces, evidentemente, en el marco de un acuerdo integral, uno puede hacer ajustes, pero a ver, Alfredo, es como si discutiéramos, por ejemplo, hay una modificación del tipo de cambio. ¿Cómo son los ajustes? En un proceso desordenado donde no hay un Estado presente y donde no se coordinan expectativas, que muchas veces el mercado no lo puede hacer, y todos aumentan lo que aumenta el tipo de cambio, lo que es el pass-through, digamos, de la devaluación a los precios. En cambio, bueno, uno puede analizar, bueno, a ver, ¿cuánto te pega realmente en los costos directos, en los costos indirectos? ¿Qué medidas compensatorias desde lo fiscal, desde las políticas sectoriales podemos tomar? Pero lo clave, y volviendo al plan económico, hemos vivido décadas donde se toman iniciativas improvisadas, muchas veces bien intencionadas, aisladas, pero no hay, como sí había, por ejemplo, en los planes quinquenales de la época de Perón, y obviamente no se puede volver mecánicamente a eso, pero digo el espíritu, que todas las iniciativas, tanto desde el punto de vista, vuelvo a decir, de la dimensión fiscal, externa, productiva, regional, era un todo consistente, ¿no? Entonces, lo que vimos es esto, ¿no? De que se discute, se cambia un impuesto porque hay un lobby, porque a alguien se le ocurrió, porque hace falta caja, pero no hay una política pensada desde el punto de vista de decir, bueno, a ver, ¿qué es lo razonable, qué es lo que cada sector puede aportar y cuáles son las políticas adecuadas a estos tiempos? Porque tampoco me parece que la política, fuera de la discusión coyuntural, está pensando, bueno, a ver, en tiempos de el cambio tecnológico, de los cambios geopolíticos, ¿en qué nos vamos a insertar? Todas las discusiones, Alfredo, y vos lo verás en la coyuntura, son el dólar, la tasa, las LEFI, todo coyuntura, lo cual digo, entiendo que los sectores económicos tienen que mirar y el gobierno tiene que actuar sobre la coyuntura, pero no veo a nadie desde hace mucho tiempo pensando de qué manera proyectar coordinadamente entre todos los sectores un escenario que sea de salida a la crisis y que permita evitar nuevamente chocar contra la misma piedra. Como decía al comienzo, bueno, esto es un pequeño granito de arena para precisamente eso, tratar de pensar ese modelo para armar de la Argentina. Bueno, un punto que planteás acá, y ahora te quiero ver, que es estabilización económica, o sea, bajar la inflación. Trauma argentino de décadas. Pero además le incorporás bajar la inflación, y yo lo resumí, sin ajuste, o sin un ajuste regresivo. Todo tuyo el tema. Bueno. Que no es sencillo, es parte de un gran desafío, pero que obviamente la sociedad reclama, porque todo lo institucional, lo estructural, pero en el día a día es decir, bueno, que haya estabilidad, ¿no? No, sin duda. A ver, de nuevo, creo que hace muchas décadas que no hay un plan integral, ¿no? O sea, de nuevo, podemos ir de nuevo a los primeros años, pero un plan antiinflacionario, creo que el último fue en 1991, ¿no? Y me parece que en estos últimos 25 años... La convertibilidad. La convertibilidad. Desde que el problema a partir de 2007, 2008 empezó a crecer, obviamente en niveles mucho más bajos que ahora, porque la Argentina fue como duplicando su tasa de inflación, si estaba en torno al 25% en 2015, después Macri lo dejó en 50%, Alberto Fernández lo entregó casi en 180 y Milei después lo subió para ahora bajarlo, ¿no? Pero digo... ¿por qué no baja la inflación desde niveles del 1,5, 2 mensuales como estamos viviendo ahora? Y si lo hace al altísimo costo de una recesión y una caída del salario brutal, porque no se atacan de conjunto todas las causas que afectan a la inflación, como sí debiera hacerse en un plan de estabilización. Vuelvo a decir, el austral y la convertibilidad fueron fallidos, pero intentaron una integralidad. Por ejemplo, ¿qué cosa no se contempló desde la salida de la convertibilidad para acá nunca? Por ejemplo, hoy por hoy vemos que la inflación en los servicios aumenta mucho más que con los bienes. Con la apertura importadora,
y con el disciplinamiento de precios que eso implica y con la falta de demanda que hay por la pérdida adquisitiva del salario, la inflación está bajando. Pero hay una inflación inercial que tiene que ver con que hay servicios que no tienen competencia internacional que aumentan día a día. Por ejemplo, los alquileres, por ejemplo, muchos servicios, algunos casos que eran regulados y donde el Estado los está aumentando supuestamente para digamos que vuelvan a tener precios de mercado, y otros que aumentan precisamente porque, bueno, tienen la capacidad de hacerlo. Entonces, en un plan integral, no es solamente como pasó, por ejemplo, en este gobierno o en la gestión de Alberto Fernández, donde estaba el ancla tarifaria, el ancla cambiaria, en algún caso, agreguémosle ahora, hay un ancla salarial, sino de lo que se trata es de atacar todas las causas al mismo tiempo. ¿Cuáles son esas causas? A ver, porque vos lo mencionaste y me parece interesante porque mucho se habla, algunos en una forma muy fundamentalista, que la inflación en todo momento y lugar es un fenómeno monetario, bueno, y a partir de ahí se va repitiendo, se va repitiendo. No estoy diciendo que la emisión no tenga ninguna influencia, esto lo digo yo, sino que como vos mencionaste varias causas, por ahí sería interesante que por ahí puntualices cuáles son. Y lo digo yo, o sea, evidentemente, a ver, de nuevo acá tenemos que salir de los extremos, ¿no? Evidentemente, a ver, si uno tiene un déficit fiscal galopante y no lo puede financiar, eso es inflacionario. Ahora, creer que la inflación es un fenómeno exclusivamente monetario, yo te diría, muy poca gente en el mundo lo piensa, ¿no? Y a ver, y hay ejemplos, ¿no? O sea, primero la situación actual, ¿no? Donde, o sea, con un superávit primario, la Argentina tiene una inflación de 2% mensual. Y por otro lado, si nos vamos un poquito más para atrás, pensemos en el final del gobierno de Macri, donde hubo déficit cero, hubo no emisión y la inflación fue el del 50% anual. Entonces, claramente la Argentina es un país bimonetario. Creo que el tema de el rol del tipo de cambio es central no por nada, Alfredo, todos los planes de estabilización anclaron el tipo de cambio, la convertibilidad, el austral, y también lo hizo este gobierno, ¿no? Después de haber hecho la mega devaluación, trató de estabilizar con una tasa de devaluación del 1%. Entonces, creo que hay elementos, si querés, ortodoxos, ¿sí? Como, bueno, de prestarle atención a que el nivel del déficit fiscal sea financiable o no tener una emisión descontrolada, pero creo que hay elementos heterodoxos innegables, como la puja distributiva, como todo lo que tiene que ver con una estructura económica ineficiente y que no es competitiva, que tiene que ver con lo de las expectativas, entonces me parece que hay que tener en cuenta todos estos factores y por supuesto tiene que tener este plafón político que hablábamos antes, ¿no? O sea, la clave siempre es la credibilidad y el apoyo político. Entonces, creo que si se le da ese paraguas y esa integralidad, y vuelvo a decir, en los últimos 25 años no hubo ningún plan económico que pudiera atacar todas las causas al mismo tiempo, creo que solo va a ser posible una baja sostenida de la inflación si se atacan de conjunto y además si uno puede pensar en un aumento de la producción que sea compatible con un aumento de la demanda, esto para que haya, digamos, crecimiento sostenible, y con un aumento también de la demanda de dinero, porque creo que acá la clave es volver a recuperar a que, no como dijo el presidente, el peso sea una caca, sino que realmente recuperar, cosa que no se pudo en los últimos 25 años plenamente, a que el peso sea una moneda de reserva y una unidad de cuenta y recuperar una serie de mercados que permitan que haya una tasa de interés en pesos en el largo plazo, que haya una tasa de ahorro en moneda nacional a largo plazo, y eso es un proceso que se puede hacer, que hay países que lo lograron, pero que requiere de esta disciplina de poder tener un marco de previsibilidad en las políticas económicas. Me imagino que después, con un acuerdo político, con un plan económico integral, con estabilización, viene el plan de desarrollo. ¿Y qué
¿qué ingredientes tiene ese plan de desarrollo que vos mencionaste y que yo lo anoté, que tenga un marco federal y un modelo productivo? Sí. Digamos, sería otra instancia, digo, para profundizar en este modelo para armar. Sin duda, vos fijate que muchas veces la gente usa crecimiento y desarrollo como si fuera lo mismo, ¿no? Muchos por ahí de lo que nos ven entienden que crecimiento es esto mismo, pero más, y que desarrollo implica un cambio estructural, ¿no? Entonces creo que no alcanza con crecer más, primero porque hay toda una serie de distorsiones económicas como la restricción externa y ni hablar la pobreza y la crisis social que hay, que no alcanza con crecimiento. La Argentina en los primeros años de este siglo pudo crecer muy fuertemente y pudo bajar la pobreza, pero no pudo recuperar el legado de destrucción de las décadas anteriores plenamente, ¿no? Entonces, creo que ese plan de desarrollo implica algunas cuestiones esenciales. Por ejemplo, recuperar la infraestructura, o sea, volver a tener un sistema ferroviario, volver a tener un país integrado, y eso implica, bueno, de qué manera se puede generar trabajo en las distintas partes del país y evitar la concentración federal en Buenos Aires, cómo generar no solamente la gran infraestructura de caminos, rutas, sino también la microinfraestructura que tiene que ver con el hecho que la gente tenga acceso al agua potable, que tenga cloacas, un plan de viviendas. Entonces me parece que un plan de desarrollo, todo esto, a ver, que yo creo que cualquiera que nos pueda escuchar, yo creo que es de sentido común, es algo que ha faltado en Argentina, ¿no? Donde de nuevo hubo momentos de buenas iniciativas, pero hace mucho tiempo que no vemos esto, decir, bueno, a ver, vamos a desarrollar esta infraestructura, la vamos a financiar de esta manera, y este 70% está de acuerdo. Yo leía, no sé si fue ayer y hoy, que se termina, finalmente no haciendo, el soterramiento del tren Sarmiento. Sí. Bueno, 30 años perdidos y cuánto dinero gastado en consultorías, en proyectos, en parches, y seguimos teniendo, digamos, los problemas de infraestructura. La ciudad de Buenos Aires, la más rica, ni hablar en el resto del país. Dentro de todo este recorrido que hiciste, y vos lo mencionaste en algunas de tus conceptos, está el rol del Estado. La recuperación del Estado. Pero dentro del rol del Estado, y que es algo básico, es lo que gasta y lo que recauda. Entonces vamos a concentrarnos primero en esto último, que hace a lo que sería una política fiscal. ¿Cómo la imaginás dentro de lo que es siempre de tensiones? Vos antes mencionabas, y quiero retomar ese punto inicial, que dijiste, bueno, mirá, que haya impuesto a las ganancias. Bueno, pero que vaya entre 33 y 35, como que no es que venga uno y dice, bueno, lo bajo a 20, otro lo subo a 45, este es el concepto. Pero entonces, bueno, vuelvo. ¿Qué es esa política del cómo pensás la del gasto y la de los impuestos? Bueno, yo creo que esto es algo, de nuevo, una asignatura pendiente en los 3 niveles. Nunca en la Constitución reformada se pudo modificar la coparticipación federal, y se hicieron parches sobre parches, ¿no? Pero digo, a ver, claramente tenemos que ir a una estructura tributaria más simple, eficiente y que sea progresiva. El gobierno actual dice que no hay plata. Ahora, uno desde el lado de ingreso puede ver todos los ingresos que se han resignado. Por ejemplo, la baja en los bienes personales para sectores de alta riqueza. Yo creo que la Argentina tuvo una cosa positiva, que fue el aporte extraordinario a las grandes fortunas. Me parece que los sectores de mayor privilegio tienen que contribuir más, les guste o no les guste. Creo que es central para que haya un plan económico, para que haya una república, que esto sea una cuestión central de un programa económico. Esto implica también discutir, Alfredo, me parece, todas las exenciones
que hay en ingresos, si vos mirás el presupuesto, el último que hizo el gobierno anterior en 2023, en 2024, vas a ver todo un detalle de las exenciones de impuestos que hay. Por ejemplo, la más típica es lo de los jueces que ingresaron antes de 2017, por dar un ejemplo. No pagan. Impuesto IVA a los medios de comunicación, la renta financiera, yo creo, y esto incluso hubo serias desavenencias incluso en el gobierno kirchnerista sobre esto, pero yo creo, a ver, en los países desarrollados, por ejemplo, las ganancias de capital están grabadas para todos los instrumentos financieros, no acá en la Argentina. Y hay que reconocer que fue Macri, porque necesitó caja, que grabó la renta financiera después del blanqueo. Entonces digo, me parece que te vas a encontrar con una estructura tributaria sumamente regresiva, donde hay un montón de rentas grandes que están exentas, y a mí me gustaría, digo, como muchas veces algunos sectores conservadores hablan de imitar al primer mundo, me gustaría tener la estructura tributaria del primer mundo, ¿sí? Porque todas estas altas rentas acá que están exentas, en el mundo están grabadas. ¿Y con el gasto? Y con el gasto creo que pasa lo mismo. Me parece que habría que hacer como una suerte de presupuesto base cero. Me parece que habría que hacer una reingeniería total del gasto. Claramente hay muchas cosas desde la eficiencia que no implican cantidad, porque muchas veces los economistas hablamos de subir o de bajar el gasto. Creo que hay mucho camino por discutir la racionalidad del gasto público, y esto nos va a llevar a muchas cosas, ¿no? Nos va a llevar, por ejemplo, a ver de qué manera, por ejemplo, el pago de los intereses de la deuda es un tema que va a haber que abordar. Evidentemente, yo creo que la deuda hay que pagarla, pero, digamos, el pago de la deuda tiene que ser consistente con poder crecer. Algo que se dijo en el año 2003 y que permitió crecer. Evidentemente este gobierno está aumentando solapadamente el déficit financiero porque no compatibiliza en la recaudación fiscal los intereses que capitaliza de las letras y bonos que está emitiendo. Y permitime dar un solo dato de coyuntura, que el gobierno ha tenido una nueva licitación de deuda interna que solo pudo colocar el 66% y una tasa del 70%. Esto es inviable. Entonces, cuando hablamos de gasto público, generalmente todos estamos pensando en los jubilados, sí, en la salud, en la educación. Déjame entrar por acá, porque generalmente de esto no se habla. Por supuesto también, y creo que desde una mirada popular y progresista, también va a haber que discutir cómo optimizamos el gasto previsional, la seguridad social, los planes de trabajo. Evidentemente creo que hace falta una discusión, pero a ver, no es lo mismo, por ejemplo, yo también creo, cuando te hablé de la ley base expositiva, y muchos sindicatos están dispuestos, discutamos una reforma laboral. Ahora, no una reforma laboral a los años 90 o la que quiere hacer este gobierno, que genera puestos laborales precarizados y que después en las crisis destruye más trabajo que el que se creó en los momentos de auge. Entonces creo que es necesario que no haya vacas sagradas, Alfredo, en un momento de crisis. Le incorporé la reforma laboral, sí, acá. No, es que yo creo, ahora, el tema es de qué estamos discutiendo, porque yo creo que si hay que modernizar procesos. A ver, se viene la inteligencia artificial, va a cambiar todo, va a haber que discutirlo. Ahora, claramente me parece que no somos un país, o no queremos ser un país, donde la reforma laboral sea que no haya derechos laborales. Vamos al último punto, inserción internacional, y que me parece interesante que la incorpores en el debate, porque hay en muchas ocasiones como que queda medio excluido, pensando muy en la coyuntura, y pensar, cuando se habla de inserción internacional, pienso yo, por ahí me estoy adelantando, decir, bueno, lo que es el mundo del futuro. Entonces, decir, bueno, a ver, Argentina, ¿cómo va a estar dentro de ese mundo del futuro? ¿Cómo sería la inserción internacional de este modelo para armar de Vanoli? Bueno, yo creo, a ver, la Argentina es un país que no suele tener mucha conciencia de lo que tiene que ver con el impacto de las políticas globales y los cambios geopolíticos. Por ejemplo, yo veo
los medios tradicionales, incluso con distintas perspectivas ideológicas, no se sigue en profundidad lo que pasa en el plano internacional. Y para mí es clave, porque evidentemente un país pequeño, periférico, a ver, que se mueva el precio de la soja, que haya acuerdos comerciales, que haya cambios hegemónicos, nos pega y mucho. Entonces, evidentemente, después hay que saber cómo insertarse en este contexto. Pero digo, a ver, claramente yo veo que estamos yendo a un regionalismo de grandes bloques, donde hay dos hegemones que están peleando fuertemente por el tablero económico internacional, por el abastecimiento de las materias primas, por los puertos, por las reservas minerales, que son Estados Unidos y China. China claramente está ganando esta carrera hegemónica. Hay un estudio muy interesante de un instituto australiano de políticas públicas que hace un estudio de 50 sectores críticos de alta tecnología, donde China tiene ventaja en 44 sobre 50 sobre Estados Unidos, o sea, Occidente. Entonces digo, a ver, claramente vemos un mundo donde rivales históricos de China, estoy pensando, no sé, en Arabia Saudita, por dar un ejemplo, forman parte de la ruta de la seda, de el camino de la seda. La Argentina, con Milei, renunció a lo que ningún país de izquierda derecha del mundo, que fue adherir a BRICS. Y esto implicaba ser parte del nuevo Banco de Desarrollo, el Banco de los BRICS, no hace falta infraestructura, porque, a ver, claramente, independientemente de los gustos, yo creo que no hay que plantear tampoco ser un subordinado de China en el orden internacional, creo que ir a una multipolaridad. Pero claramente, a ver, China obviamente negocia de acuerdo a sus intereses, pero ofrece a los países emergentes alguna alternativa. Yo te pregunto, Alfredo, los Estados Unidos, a cambio de la subordinación y de la dependencia, ¿qué nos están ofreciendo? Nos niega acceso al mercado. China puso arancel cero para 120 países del mundo, cuando Estados Unidos está agravando a todo el mundo, no abre su mercado interno, no abre corrientes de financiamiento. Entonces, bueno, claramente en este mundo de bloques me parece que nos tenemos que pensar que no podemos tener hoy una industria nacional, sino que tenemos que tener una industria regional con Brasil y los países sudamericanos. O sea que hoy reconstruir el Estado, reconstruir un proyecto nacional es claramente regional, inserto, digamos, en este conjunto de países que están lidiando con esta transición hegemónica, como fue de Estados Unidos a Inglaterra hace casi 100 años y ahora está haciendo de Estados Unidos a China, y te termino, digamos, con ejemplos básicos, ¿no? Claramente la gran mayoría de los países del mundo está desdolarizando su economía. Esto implica un aumento de la demanda de oro, que el gobierno no se sabe qué hace con las reservas de oro del Banco Central, pero fuera de esto el mundo está aumentando las transacciones en otras monedas, ¿sí? En yuanes. Entonces evidentemente la Argentina está fuera completamente de esta agenda, parece que solo existe Estados Unidos e Israel, y esto es grave porque desde el punto de vista de la capacidad productiva y el empleo futuro, este alineamiento estratégico no nos da ninguna ventaja y nos hace de perder alternativas, posibilidades, mercados, financiamiento que otros países vecinos están aprovechando. Y bueno, yo espero que rápidamente esto pueda revertirse y discutirse en un marco regional, este escenario de salida que discutimos en los 4 puntos anteriores, pero creo que se corona desde una mirada regional y solo es posible de esa manera. Ahora, lo último que te voy a proponer es que lo pienses. ¿Cuál sería el título para el modelo para armar de Alejandro Vanoli? ¿Cuál sería, digamos, mientras te estoy dando un poquito de tiempo para que pienses esa definición, como ese título? Modelo para armar, Alejandro Vanoli. Yo diría plan de estabilización
crecimiento sustentable y desarrollo con equidad. Bueno, muchísimas gracias, Alejandro, por esta participación, y a ustedes los invito al próximo Modelo para Armar. Sepan que acá van a encontrar diferentes opiniones. Esta es la idea de convocar a diferentes intelectuales, vuelvo a repetir, incluso, que me olvidé al comienzo, también filósofos, filósofos, economistas, politólogos, empresarios, sindicalistas, para tratar de pensar la Argentina. Hasta la próxima.